Bien. Bueno, no sé por qué aparece así. Bueno, lo presento así. Bueno, esta presentación está realizada por los grupos 1 y 2. A nosotros nos tocó el caso número 1. El caso clínico número 1 consiste en una paciente femenina de 60 años que tiene antecedentes de hipotiroidismo y tratamiento hace varios años con T4 vía oral. Consulta por supuración anal intermitente desde varios meses de evolución, que se acompaña de prurito anal reiterado y ardor en la zona perianal. A su vez refiere episodios de diarrea frecuentes sin relacionarlo claramente con la alimentación. Refiere que son episodios aislados, de mucorrea también, con cólicos episódicos. También manifiesta pérdida de peso no constatada. Bueno, a partir de ello, nosotros nos planteamos una anamnesis para profundizar un poquito sobre la sintomatología que manifiesta la paciente, dentro de las cuales separamos, por un lado, indagar respecto de la supuración, las características de la misma, cantidad, color, olor, si se acompaña de otros síntomas como fiebre, dolor, sudoración nocturna, si es una molestia continua, si cede, si la asocia a algo, por ejemplo, con la defecación. Si el líquido refiere que supura es siempre igual, si presenta agravantes o atenuantes de los síntomas, si tuvo episodios previos y si trató los mismos, y si esto ocurre en algún momento en particular, si lo asocia a algo. Respecto de la diarrea, preguntarle o indagar a qué se refiere la paciente con episodios de diarrea, qué consistencia tienen las heces, los números de deposiciones por día, cómo son esas deposiciones, si son acuosas, mucosas, sanguinolentas, hace cuánto tiempo las presenta, tratar de establecer un patrón, si es continuo, episódico, si las deposiciones son urgentes, si alcanza a retener las mismas o tiene incontinencia para evaluar la función esfinteriana, si la diarrea también aparece mientras duerme y la obliga a levantarse de la cama. Respecto a la pérdida de peso, cuántos kilos, en cuántos meses perdió, si presenta apetito o disminuyó el mismo, si presenta fatiga, astenia, modificó su alimentación, si esa modificación fue de forma voluntaria o no, si tiene otros hábitos como alcohol, tabaco, consumo de medicación o alergias, antecedentes personales como cirugías previas, tratamientos radioterápicos, enfermedades inflamatorias intestinales conocidas, historia obstétrica respecto de partos, desgarros anales, como factor predisponente de daño esfinteriano, consumo de medicamentos, alergias, si se realizó alguna colonoscopia y si de ser positiva esta, si tuvo alguna observación. Y como antecedentes familiares, enfermedades inflamatorias intestinales en la familia y cáncer, antecedentes de cáncer. Después, luego de la anamnesis y el examen físico, nosotros como datos positivos tenemos respecto al estado general que está febril y podemos realizar un examen de la zona anal, para los cuales se nos proporcionaron estas dos imágenes, y planteamos a su vez realizar un tacto rectal. Respecto del examen de la zona anal, describimos las lesiones que podemos observar. En primer lugar, observamos en la zona perianal un orificio único a nivel de la piel perianal en hora 3, que presenta una secreción escasa, cero mucopurulenta, con una secreción seromática escasa, y a la vez, y acá teníamos dudas, identificamos una lesión a nivel del ano que nosotros escribíamos como compatible con hemorroide, definiéndola como una lesión sobrelevada, ubicada en el margen anal anterior, entre las horas 11 y 3, de coloración roja-rosada, de bordes bien definidos, superficie lisa, continua, de 3 milímetros de ancho aproximadamente, blanda y, bueno, dijimos que podía ser compatible con hemorroides externos. También planteamos realizar un tacto rectal, ¿sí? Para evaluar si la ampolla está libre, no dolorosa, si presenta induraciones, etc. Bueno, continuando ahí con lo que mencionaba mi compañera, el diagnóstico presuntivo que
que planteamos fue fístula perianal. Bueno, pero surgieron algunos diagnósticos diferenciales asociados con características clínicas similares que pueden ser absceso perianal, enfermedad inflamatoria intestinal, tumor de ano o recto inferior, hidroadenitis supurativa, quiste piranodal y ulceraciones perianales. Y bueno, después lo que sería el abordaje, esto lo vuelvo a mencionar más adelante porque es un poco lo que nos toca el caso al grupo 2, pero bueno, lo menciono así nomás y después lo retomo, que sería la inspección anal. Lo primero que habría que hacer es inspección anal y tacto rectal, que es un poco de lo que se mostraron en las imágenes, anoscopía, ecografía endorectal y resonancia magnética de pelvis y rectosigmoscopía para descartar otras patologías que mencionaban antes, como enfermedad inflamatoria intestinal o cáncer de recto. Bueno, y a partir de acá serían las partes de las presentaciones. No sé si te tengo ahí. Sí, lo que quiero ahí aclarar es, independientemente de las presentaciones, vamos a hablar puntualmente de temas puntuales y eso ya va a ser algo más concreto. Sí me quisiera detener acá en el grupo que presentó. ¿Quiénes son los del grupo que presentaron esto? Lautaro y quién más. Aldana y Lola. Somos 3. ¿Son 3? O sea, somos grupo 1 y 2 en realidad. Bien. Claro, de los 4 grupos. Pero de los 4 grupos, el grupo 1 y 2. El grupo 1, Lautaro y... ¿Quién habló? ¿Camila? ¿Camila levantó la mano? Aldana. Lautaro del 2 y Aldana del 1. Bien. Pues la idea por ahí es que uno de los dos presentara el caso, lo planteara, digamos, en cuanto a sus diagnósticos presuntivos, como lo hicieron, y el otro grupo tratara de, por ahí, aportar o discutir alguna cuestión en la que no están de acuerdo. Pero en realidad está bien. La observación que yo les puedo hacer, digamos, si ustedes leen el caso clínico, ustedes estaban con el caso 1, ¿verdad? Sí. Bien, compartan lo que yo les pasé del caso y vamos a leer algunas cositas ahí. Laura, ¿podés compartir vos? Porque a mí no me salió. Estoy con el celular. Bueno, para yo lo comparto nada más. El caso 6. Espera, lo tengo que abrir. Bien. ¿Lo ven ahí ustedes? Sí. Sí, Doc. Bien. Bueno, ¿ves? Se trata de una paciente de 60 años con antecedente de hipotiroidismo, que es lo que ustedes presentaron, prurito anal,
reiterado ardor en la zona perianal, episodios de diarrea frecuente sin relacionar claramente con la alimentación, aislados episodios de hemorrea con cólicos episodios. Al examen físico, bien, lo que ustedes mostraron. Con respecto a la anamnesis, dentro de todas las cosas que ustedes me preguntaron, que quisieran saber en relación a varias cosas que mencionaron, una de ustedes que fue la que habló en primera instancia, habló de una serie de cuestiones como por ejemplo tratamiento de radioterapia, partos previos, desgarros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. ¿Y a qué iría apuntado? ¿Por qué les interesa saber en esta paciente los antecedentes de parto, los antecedentes eventuales de tratamiento de radioterapia y quimioterapia previa? Porque son factores de riesgo. ¿Para qué? Para la fístula. ¿La radioterapia, dice usted? Los antecedentes de parto. ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque al tener parto natural se puede producir un desgarro, Sí. lo que genera una debilidad en la pared, y además es que se sutura como se puede en ese momento, por lo que es una complicación a futuro cuando haya una debilidad ya de la pared, del esfínter, con el paso de los años. Bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de la fístula perianal? Un absceso. El absceso, sí. ¿Y la causa más frecuente del absceso cuál es? Infecciogénica. ¿Cómo? Criptogénica. Exacto. Entonces, ¿qué es lo más importante que le hubieran tenido que preguntar a esta paciente? Sí, tuvo antecedente de absceso. Si tuvo un antecedente de alguna absceso, no sé si la paciente se va a acordar como un absceso perianal. Febril, si ha tenido sí. cuadro febril asociado. Claro, Sí, pero suponete si vos le preguntas a Lautaro si tuvo un cuadro febril asociado y la paciente tuvo gripe, va a tener un cuadro febril asociado. O sea, la pregunta debería ser un poquito más dirigida a lo que están buscando. Entonces, sí, suficiente dolor, si estuvo internada en alguna circunstancia, si tuvo un absceso perianal, es muy probable que haya estado internado o que consultó a una guardia. Es muy raro que un paciente transcurra un absceso perianal en forma ambulatoria y no tome ninguna medicación ni consulte nunca. Entonces, doctor, si es pequeño, ¿no puede ser autolimitado el absceso? Sí, puede ser, pero no es lo más frecuente. Usted tiene que pensar en lo más frecuente. O sea, está muy bien hacer todo ese interrogatorio. Todo ese interrogatorio es correcto, pero hay 3 o 4 cosas puntuales que yo no debería dejar de consultar a un paciente en el que yo sospecho que tiene una fístula perianal, porque eso es lo que ustedes sospechan de esta paciente, por lo que me pusieron como diagnóstico presuntivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosas positivas tiene esta paciente para pensar en una fístula perianal? La supuración anal intermitente. La supuración anal intermitente en el relato, ¿no es cierto? Que la paciente dice consulta por supuración anal intermitente. ¿Qué más? Que está febril. ¿Qué está? Afebril. Afebril. Bien. ¿El prurito anal puede ser también? El prurito podría tener, sí, podría tener prurito. ¿Por qué un paciente que ustedes sospechan que tiene una fístula perianal va a tener prurito? Fíjense la foto. Puede ser por el síndrome del ano húmedo o algo así, habían explicado en clase. Exacto. Usted lo que puede tener es, como tiene supuración constante, va a tener una humedad constante en la zona perianal la paciente. Por más que use toallitas, se seque todo el tiempo, se higienice, etc. Entonces, en general, se produce una dermatitis perianal, pero es consecuencia de la supuración constante esta que la paciente tiene. Entonces, eso me favorece al prurito, ¿no es cierto? Es como una consecuencia de la supuración. Pero hay 3 o 4 cosas en una paciente femenina como esta que
tiene, que yo tengo la sospecha que podría llegar a tener una fístula perianal en mi interrogatorio que no puedo dejar de preguntar, ¿cierto? Una, me dijeron, antecedente de haber tenido una internación o una consulta concreta por un posible acceso perianal, o sea, dolor, tumor, rubor, ¿no es cierto?, orientar hacia ese lado. Dos, si tuvo previamente partos o cesárea. Si tuvo parto o cesárea, ¿es lo mismo? A ver, ¿es lo mismo si tuvo un parto o una cesárea? Matías, No, Matías Lucas, ¿está por ahí? Sí, profe, estoy acá. Para mí no sería lo mismo. No sería lo mismo por la forma de parto es diferente a las presiones. Creo que el parto normal de manera vaginal aumentaría las presiones a nivel perianal, que podría ser algo que complicara. A diferencia de la cesárea, que por ahí no es tanto la presión que ejerce, porque es algo más quirúrgico. No sé si es porque es algo más quirúrgico o no, pero... ¿Puede ser que por la cirugía misma de la cesárea quede debilitado los músculos? ¿De dónde dice Santiago? ¿Los músculos? ¿Qué músculos? No, digo a nivel, por ejemplo, del piso pélvico, puede estar afectado. ¿Por la cesárea? Claro, a veces cuando realizan una cesárea, sí, no me acuerdo cuál es la técnica, pero como que cortan de más. Es la apertura de una incisión en los músculos abdominales, no importa mucho la técnica, pero básicamente es una cirugía abdominal. O sea, no se trabaja en la cesárea, no se trabaja en el, ¿sí? Micaela, ¿qué opinas? Micaela Pellín. que yo creo que por ahí en los casos donde hay un parto vaginal, el trauma de la zona por todo el parto genera ya una cierta predisposición a todo lo que es fístulas porque compromete todo. Son de paredes delgadas y está todo muy juntito. Entonces... Sí, hay un cambio en las dimensiones de la pelvis, hay una gran dilatación de la musculatura. Pero básicamente eso vuelve a la normalidad después del parto en general y vuelve a retraerse y los cambios hormonales acomodan bastante toda la cuestión. Pero ahí hay una cosa clave de preguntar si tuvo qué cuestión en los partos. ¿La episiotomía? La episiotomía. Claro, si le hicieron una episiotomía. Si le hicieron una episiotomía, si podría tener también, ¿no? algún grado de daño muscular del perineo. Que no, eso no es una regla, porque la episiotomía se suele suturar, etcétera, y por ahí, digamos, el aparato defensivo está intacto, pero es una alternativa. Y no estoy de acuerdo con otra de las cosas que me dijeron ahí, no sé qué me dijo, parece que me dice ahí Micaela, que, bueno, hay un montón de Micaela, pero Micaela Pellín me dijo que como que digamos el parto, por la cuestión que es más finita, termina siendo más fina las paredes, el recto, lo que sea, predispone los partos y las episiotomías, no lo dijo, pero me dijo los partos, predisponen a la fístula perianal. ¿Todos están de acuerdo con eso? Claro, yo me refería al procedimiento de corte, pero sí, no. Claro, bueno, pues otra cosa, es la episiotomía, claro. Eso no es el parto. No todos los partos tienen episiotomía, para empezar, y si el parto tuviera una episiotomía, bueno, ese podría ser un facilitador. Pero no es que todo, porque vos imaginate que si todos los partos predispusieran a la formación de una fístula perianal, calcular la cantidad de fístulas perianal que andarían dando vueltas, ¿me entendés? Todo el mundo la tendría. Entonces, no. Lo que sí puede ser una cosa que ayude que el paciente tenga el antecedente de una episiotomía en el transcurso del parto, y eso influye no tanto en la formación de una fístula, porque siempre la fístula va a terminar siendo consecuencia de un absceso perianal, que es una infección clínico-glandular. Pero sí influye en qué conocer que la paciente tuvo una episiotomía previa.
¿En qué me influye a mí? Es muy importante preguntárselo a esta paciente que tiene una fístula y que yo la voy a terminar diagnosticando y tratando. Por la anatomía. ¿Cómo dice? ¿Cómo? No entendí quién me dijo algo. Yo pensaba por ahí para que pueda influir en el trayecto fistuloso, no sé, se me ocurre. Claro, no tanto en el trayecto fistuloso. Puede influir, ¿sabes en qué? En que la paciente tenga un daño esfinteriano. Y que vos termines tratando a una paciente, haciéndole un tratamiento X, que ahora lo vamos a ver, de la fístula perianal, a una paciente que ya tiene un daño esfinteriano previo. Y vos termines haciendo un daño esfinteriano mayor aún. Bien, entonces es muy importante conocer eso, y si vos tenés alguna duda de la continencia de la paciente, estudiarla antes de hacer cualquier cosa. Con respecto al interrogatorio, entonces 3 o 4 cosas que no deben olvidarse ante un paciente que ustedes sospechan una fístula perianal. Si tuvo parto, si en el parto tuvo una episiotomía, no es lo mismo el parto que la cesárea, no es lo mismo. Si tuvo previamente un absceso perianal, como para sospecharlo, y después descartar las patologías más raras que pueden acompañarse con una fístula perianal, que ustedes lo pusieron ahí, como la sospecha de enfermedad inflamatoria pélvica, descartarlo, por supuesto, quiere decir, me aproximo no al diagnóstico en la anamnesis primero, pregunto orientado, esta paciente tiene algún tipo de episodios de diarreas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuidado con eso. Después, si tuvo, ¿no?, por ejemplo, un desgarro perineal por un traumatismo, esas pocas veces los pacientes se olvidan de esas cosas. Pero sí se olvida fácilmente una paciente que tuvo 3 o 4 hijos, si tiene o no una episiotomía, si fue, no sé, se acuerda de los partos de la cesárea y por ahí la episiotomía, si en el primer parto la tuvo, en el último no, etcétera, si tuvo 2 episiotomías o una, cuestiones así, ¿sí? Sigamos. Y luego, en el examen físico, ustedes me mencionaron el examen físico, repítame el examen físico, Lautaro, no sé quién lo dijo. Sí, lo había dicho que lo iba a mencionar más adelante de nuevo, pero sería la inspección como algo muy importante, sí, para ver el orificio externo más que nada. Ahí está. El orificio externo, ¿qué dijo con respecto al orificio externo, Lautaro? Bueno, ver las características y sobre todo si está supurando o no. Si está supurando o no, está bien, eso es una característica. ¿Qué otra característica mira del orificio externo? ¿Qué otra cosa mirarías vos, Victoria, por ejemplo? La distancia con respecto al orificio anal. Bien. Y si es del hemiano anterior o posterior. Bien. Pero me dijiste algo más con respecto a la hora no sé qué 3, ¿qué me dijiste? Sí, creo que fue Aldana que lo mencionó, pero es para determinar, para suponer la localización de la fístula. La ubicación. Claro, como en el grupo habíamos dicho, o sea, claro, le hicimos como 1:03. Bueno, eso es importante eso. Vos, no sé si Lautaro te dice Aldana, ¿vos sos Aldana o sos Ana? No, soy Ana. Sos Ana, bueno, Ana. No se acostumbran a decir hora 3, 4, 5, qué sé yo. ¿Por qué? Porque si el paciente está en posición genopectoral, es una cosa la hora 3. Si el paciente está en posición ginecológica, la hora 3 es otra cosa. Ok. ¿Entendés? Entonces, ustedes siempre tienen que acostumbrarse a decir, el orificio está ubicado en, lo que dice el autor, hemiano, anterior, posterior, en el lateral derecho o en el lateral izquierdo, por supuesto, del paciente. Bien. ¿Cierto? Y con eso ya pueden ubicar, esté donde esté, como esté ubicado el paciente, porque si el paciente lo están revisando en decúbito lateral izquierdo, que es una posición bastante frecuente de ponerlo en el consultorio, lo de la hora es medio relativo. Después, la distancia del orificio anal al orificio fistuloso, o el que yo sospecho como orificio fistuloso, también es muy importante lo que dice Lautaro. ¿Por qué esa distancia es importante? Matías González, ¿qué dice? ¿Matías González está? ¿Me repite la pregunta, profe? ¿Por qué es importante saber la distancia en la cual usted tiene
que la distancia que usted tiene entre el ano y el orificio de la fístula. ¿Por qué es importante esa de que esté cerca o lejos o lo que sea? O a lo mejor no es importante, pero Lautaro dice que sí. ¿Por qué le parece importante a usted? ¿O no le parece importante? A mí me interesaría saberlo para definir el trayecto de la fístula. Pero ¿cómo va a poder definir el trayecto cuando usted solamente está viendo el orificio externo? No, es verdad. A ver, Evelyn Maldonado, ¿qué opina de eso? ¿O otro más que esté en el grupo? Por ahí puede ser, o sea, para ver el tratamiento, por ahí va a ser más complejo un tratamiento quizás si está más lejos, sí. Y por ahí un daño mayor el que se podría estar produciendo. Bien. ¿Y por qué el tratamiento va a ser peor si está más lejos, dice usted? ¿Está bien eso que dice? Porque hay que realizar por ahí perdón. No, por ahí que nosotros estuvimos viendo el tratamiento en el grupo y por ahí si es mayor el trayecto, después el destechamiento que se dice, como que iba a ser mayor. ¿Quién es? Ana. Ana, es muy complicado que usted prenda la cámara, al menos cuando habla. Sí, se me traba mucho la compu, pero ahí intento. Bueno, porque me llama la atención que usted no prende cámara y la intercomunicación no es tan buena con las cámaras apagadas. Y otra cosa que me llama la atención es que en el momento del parcial, habitualmente yo lo que hago es, tomo el parcial con una cámara prendida siempre, y fíjate qué casualidad, en el momento del parcial las cámaras no fallan nunca, pero nunca, y estuvieron todas las cámaras prendidas las 2 horas del parcial. Capaz que a lo mejor ahí contrataron otro servicio de internet, anda a saber. Pero bueno, repítame lo que dijo. Que habíamos visto en el tratamiento que uno de los tratamientos consistía como en destachar. Sí, destechar sería, sí. Destechar, perdón, la fístula, y por ahí si había mayor distancia, sí. Era como, digamos, no sé cómo decirlo, pero por ahí te quedaba como más espacio, entonces era como un poco, no sé si un poco más complicado, pero bueno, era mayor parte que se destechaba. Entonces, no, era como menos complejo si por ahí era más cortito, entonces lo que terminabas cortando no era tanto. No sé si... Bueno, sí se explica. Sí, está bien lo que usted dice. Lo que quiere decir Ana es que cuando el orificio fistuloso está más lejos del orificio anal, ¿qué puede pasar? Yo tengo que sospechar que ese trayecto está atravesando más volumen de esfínter. Y si yo voy a hacer una fistulotomía, que es, ¿no es cierto?, lo que dice Ana, que esto de destechar, en realidad se llama fistulotomía, yo voy a estar seccionando un volumen de esfinteriano mayor y voy a tener mayor riesgo. Y ahí viene lo del interrogatorio. Pues, ¿qué importancia tenía si la paciente tenía 2 episiotomías? Si yo le pregunté a esta paciente en el interrogatorio, muy importante preguntarle a la paciente sobre la continencia. Una paciente de 60 años podría tener incontinencia para gases, podría tener escurrimiento, podría tener algún síntoma relacionado a la continencia que a mí me hace prender las alarmas. Y ahí es donde yo tengo que tener mucho cuidado, no solo como cirujano que voy a tratar esa fístula perianal, también como médico clínico o ginecólogo, si querés, que voy a derivar a esa paciente a tratarla. ¿Está bien?
Por lo tanto, es muy importante, hay un montón de score para averiguar continencia, etcétera, etcétera, que no vienen al caso, ni tampoco lo van a memorizar ustedes, porque no tiene ningún sentido, pero sí preguntas sencillas. Si la paciente mancha la ropa interior con materia fecal, si nota que eso lo nota cuando la materia fecal es más blanda o no, si tiene, incontinencia para gases, es fácil de preguntar, toda una serie de cosas que hacen que después por ahí enviar a esa paciente a tratar sea algo mucho más complejo de manejar después del tratamiento de una fístula que con la fístula en curso, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, la ubicación, descripción correcta, hemiano anterior o anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo. Distancia entre el ano y el orificio fistuloso externo, eso es lo básico del examen físico. Me dijeron algo más sobre el examen físico de esta paciente, algo de un hemorroide. No sé quién me decía eso. ¿Quién habló del examen físico, chicos? Yo, pero en realidad es consensuado con el grupo, en realidad. Está bien, no se haga cargo solo usted, Aldana. No, digo porque es trabajo de todos. Bueno, dale, y entonces dale, comenta y mostrar la imagen, así que hablamos todo eso, dale. A ver, y por ahí también decirle que estábamos en duda si era un plicoma o un hemorroide. Como que no estábamos todos tan seguros. Bien. Es el perro. Pero quedó como hemorroide. ¿Les pareció más un hemorroide? Bien. ¿Ahí? Sí, ahí lo vemos. Bien. ¿Cuál es la idea? Márquela con el mouse usted, Aldana, a ver. Es que está desde la tablet, profe. A ver, muevo esto chiquitito. Bueno, sí. quedó atrás. ¿En dónde estaría ubicado eso? En la mitad anterior del plano. Por eso nosotros también otra vez habíamos puesto entre las horas 11 y 3. Pero ya eso no. No, pues fíjate que ahí para anterior está la vagina de la paciente, es anterior. Entonces, eso tiene más pinta de ser un plicoma. ¿Por qué? Les explico. Tiene más pinta de ser un plicoma porque tiene más características de piel macerada por la humedad, lo que sea, y no tiene una coloración venosa, como es habitualmente en un paquete hemorroidal. Es muy probable que sea un plicoma inflamado, que es muy frecuente y es bastante frecuente en los pacientes que tienen humedad constante en el ano, ¿no? Bien, sigamos así, no perdemos el tiempo. Eso del examen físico. Entonces, otra cosa que me dijeron del examen físico es que en el consultorio ustedes le hacen un tacto rectal a esta paciente, ¿está bien? ¿Le harían un tacto rectal a esta paciente? Sí. Bien. Viste que me parece que yo hay algo les menciono sobre el tacto rectal en lo que les mencioné, y es importante que cuando tienen con anticipación, como ya tenían en estos casos, por ahí estas dudas me las pregunten en el foro, porque entonces ya lo tenemos mucho más masticado y no perdemos tanto tiempo. De todas maneras, está bien, es correcto hacerle un tacto rectal. ¿Para qué le hago un tacto rectal? ¿De qué me sirve? ¿Qué le voy a palpar yo ahí? ¿Duraciones que pudiese tener? Duraciones que me podrían indicar el absceso. Que me podrían indicar el trayecto de la fístula, más o menos. Absceso no, porque el absceso, si usted tiene un absceso, al contrario, tendría casi contraindicado hacerle un tacto rectal si usted sospecha de absceso. ¿Por qué? Porque es dolorosísimo. Entonces no lo va a torturar en el consultorio haciéndole un tacto rectal si el paciente ya viene con dolor, con tumor, rubor, calor. Encima le voy a hacer un tacto rectal. No, eso lo hago en forma ya con el paciente sedado, ¿sí? Pero sí, si yo sospecho que es solo una fístula, podría ayudarme. ¿Y qué más me podría ayudar en el tacto rectal? ¿Quién más está en este grupo? Chicos, dale, a ver. Yo también. ¿Descartar alguna patología? Por ahí. Claro. ¿Qué más? ¿Quién dijo yo también? No sé qué dijo mi compañero, no escuché. Descartar un tumor, dijo. Por ahí también descartar si tiene un absceso, o sea, que es la causa más frecuente. Ver si... Sí, ¿cómo va a descartar si tiene un absceso con el tacto rectal?
no veríamos, o sea, no sentiríamos por ahí una tumoración, igual se exteriorizaría. Claro, ahí capaz en un tacto superficial podríamos ver una supuración si es que fuese en el caso de un absceso, pero tacto más superficial. Claro, comprimir la zona a ver si supura, ¿cierto? Sí. Pero sí, el tacto me sirve para ver si hay un tumor en el recto, si Evaluar el sale con esfínter sangre, también. y puede haber una rectitis, entonces ya me voy orientando a otras patologías, ¿sí? Y luego, ¿cómo lo estudio? Rápido, ¿cómo lo estudio el paciente? Ecografía perianal. Ustedes pusieron ahí, aparte del tacto y el examen físico, que ya está. ¿Qué más pusieron en los métodos de estudio que utilizarían? ¿Cuáles son los dos métodos de estudio principales que pusieron en orden de prioridad? Ustedes lo mostraron ahí recién. La ecografía, en primer lugar. Perianal. En primer lugar, la ecografía, sí. ¿Qué más? Después la anoscopía. Colonoscopia. Bien. Y, bueno, en tercer lugar no... resonancia magnética de pelvis. Ecografía, anoscopía y resonancia magnética. Perfecto, bien. Bueno, ¿y cómo le pide la ecografía, Lautaro? De partes blandas. Es un ecógrafo de 360 grados, creo. O sea, usted dice una ecografía endoanal, entonces. No, puede ser Esa es 360, esa es 360. Esa es 360. Pero es costosa Esa esa, por ahí es mejor la ecografía. La ecografía endoanal en 360. La ecografía perianal de partes blandas hay que solicitar. Bien, mira lo que dice Geraldine. Ecografía perianal de partes blandas no tiene nada que ver con ecografía endoanal 360. Claro, la ecografía. ¿Cuál de las dos le haría? Yo le haría una endo, pero porque, o sea, capaz ves un poquito más de cosas como trayecto. Aparece como endoanal en primer lugar para evaluar el trayecto, más que nada. ¿Dónde aparece? En la bibliografía. ¿En cuál? De la SAC. Usted tiene varias cosas para leer que están ahí en PETCO y tiene un libro en donde la ecografía endoanal no la van a mencionar porque los tratamientos, los métodos de diagnóstico ahí están un poco todavía desactualizados. Pero en realidad la ecografía endoanal es una ecografía sumamente específica, con un traductor en particular, que no hay muchos, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén, o sea que no está tanto al acceso de cualquier paciente, y además es una ecografía que depende un montón más que otras ecografías del operador. ¿Bien? ¿Para qué sirve la ecografía endoanal en un paciente en donde yo sospecho de que pueda haber una fístula perianal? Bueno, sirve para que si yo tengo alguna duda de lesión esfinteriana, con eso puedo hacer una muy buena evaluación. Porque puedo ver si hay una cicatriz, si hay un esfínter seccionado, etcétera, etcétera. Pero no es un estudio, no lo pondría como un estudio, ni tampoco las guías lo mencionan, como un estudio realmente de rutina para estudiar una fístula perianal. Y no lo pondría en primer lugar antes de una anoscopia. ¿Por qué? Porque una anoscopia es un estudio sumamente sencillo, que usted lo puede hacer inclusive en algunas circunstancias, tómelo con pinzas, que se podría llegar a hacer inclusive en el consultorio. Pero si no lo hago en el consultorio, lo puedo hacer en una sala de endoscopia con el paciente con mejor cuidado de su pudor, e incluso algo sedado, etcétera. Pero ese es el primer estudio que yo tengo que hacer. ¿Sí? Una anoscopia, solamente una anoscopia le haría a esta paciente. ¿Qué decís vos, Geraldine? No, ahora estoy en duda. No decís nada. Jesús, ¿qué hace Jesús? ¿Se escucha cuando hablo o no? Porque había dicho algunas cosas. Hola. Sí, se escucha. Ahora estás en duda, dijiste. Claro. Jesús, ¿qué estudio le haría vos, Jesús? ¿Sirve hacer una resonancia magnética, profe? Sí, ya lo dijeron eso. Dijeron en tercer lugar. ¿Vos lo harías primero una resonancia antes que todo? No, en primer lugar no. Y bueno, ¿cuál le haría en primer lugar? Y una tomografía.
una tomografía. Bueno, ¿y qué me contás? A ver, Santiago Palacio, que está 2 veces, no sé por qué, puede estar con el teléfono y la compu. Sí, no, yo te voy a presentar por eso. Bueno, Santiago, ¿qué me yo había pensado en una resonancia magnética. No como primero, pero Jesús dice antes una tomografía, ¿estás de acuerdo? sí, puede ser, digamos, valorarlo. ¿Cómo? Se podría valorar con una tomografía. ¿Sí? O sea, la resonancia magnética, claro, que tiene alta precisión y todo, pero capaz es muy